próximo a las 18 en el Estadio Cordobés. Así se determinó tras una reunión mantenida en las instalaciones de la AFA en la ciudad de Buenos Aires, entre los directivos de ambos clubes, más las autoridades del ente del fútbol argentino, entre ellos su presidente Claudio Tapia. Por otra parte, en las próximas horas, ambas instituciones deportivas anunciarán cómo será la venta de entradas para la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Más información en telam.com.ar. Ahora un respiro. En esta primavera 23 hay mucho más por delante. Comienza Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Conectate con la música. Desafía las temperaturas. Primavera 2023. AM 1010. Onda Latina. Siempre en el mismo lugar que vos. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Te estamos leyendo y también te escuchamos. www.am1010ondalatina.com. Teléfonos para llamadas 4372 2841, 4372 3061. WhatsApp 1141 99 53 46. La primavera 2023 te pertenece. Ya estamos otra vez. Más de la primavera 2023. Fin. Espacio Publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Todo muy bien, gracias. Acá en la M1010 Onda Latina, disfrutando de un nuevo programa. ¿Qué tenemos de ciudad? En la ciudad de Buenos Aires, como estuvimos hablando la otra vez, de leyendas urbanas, una de ellas que nombramos y no ampliamos, uno de los oyentes dijo que por favor, si podíamos ampliar un poco más acerca de la leyenda de la iglesia de Santa Felicitas, que hay ahí una leyenda urbana con historia de amor, venganza, ¿no? Importante. En ese templo, en Isabel la Católica 520, del barrio de Barracas, fue construido en 1875 en honor a la triste historia de Felicitas Guerrero.
una mujer hermosa, pudiente, que a los 15 años fue obligada por su padre a casarse con Martín de Álzaga, un hombre que la doblaba en edad. Tuvo 2 hijos, uno nació sin vida y el otro murió de niño. A los 26 años ya era viuda y el objetivo de la conquista de muchos hombres estaba porque había muchos hombres que estaban hipnotizados por sus bellezas, por su belleza. Uno de ellos fue Enrique de Ocampo. Estaba especialmente obsesionado con Felicitas y ante la negativa de ella de aceptarlo como esposo, la mató y luego se suicidó. Qué terrible historia. La leyenda dice que si el 30 de enero atrás un pañuelo blanco en la reja de la iglesia se humedece, son las lágrimas de Felicitas y significa que su amor llegará y se quedará para siempre. Tenemos la Casa de los Leones en la avenida Montes de Oca 140 en Barraca. Que sí, ese es el que estuvimos justamente hablando la semana pasada, el trágico suceso en la Casa de los Leones, ¿no es cierto? Una trágica historia, ¿no? Para aquellos que no nos han podido escuchar, sí, esas historias que terminan trágicamente en con la forma muerte menos pensada, ¿no? Del novio de la hija por los leones que tenía en la casa, ¿no es cierto? Claro, sí, que al final terminaron. Es como cuando se tiene un revólver en la casa a veces, ¿no? Y claro, termina en algún asesinato sin querer, ¿no? Pero bueno. Acá también terminó de esta manera, muriendo el novio de la hija y luego ella se suicidó, ¿no? Terrible todo. Claro, porque se escaparon de la jaula los leones, así es. La Torre de los Fantasmas, en Avenida Pérez Galdós, 390 La Boca. En 1608, María Luisa Aubert Arnaud, estanciera y multimillonaria, encargó a un arquitecto catalán la construcción de un edificio de departamentos para vender. Para decorarlo, ordenó traer de España plantas y muebles. Al ver la obra terminada, la mujer decidió instalarse allí con sirvientes, perro y loro. Sí. Los problemas aparecieron poco después. Cuenta la leyenda que con los muebles y las plantas también llegaron al hogar duendes que convirtieron la estadía en ese edificio en una verdadera pesadilla, tanto que la señora Aubert abandonó la casa y se recluyó en su estancia. La torre más alta fue alquilada a una artista plástica llamada Clementina y se convirtió en un atelier. Su trabajo era tan reconocido que una periodista fue a hacerle una nota y tomó fotografías de sus obras. A partir de ese día, se sucedieron hechos misteriosos y comenzaron a escucharse gritos de terror que venían de la torre. Finalmente, Clementina saltó al vacío de lo alto de su torre. Una tragedia sin explicación. Cuando Eleonora reveló las fotos, una imagen escalofriante apareció en una de ellas. Era la foto del cuadro en el que estaba trabajando la pintora, que descubrió 3 duendes que rodeaban la pintora. La periodista entrevistó a María Luisa Aubert, quien le contó sobre las travesuras de los duendes. Poco importaron las explicaciones posteriores sobre hongos alucinógenos escondidos en las plantas traídas de Europa. La leyenda se convirtió en una maldición para la propiedad, con inquilinos que huían espantados y poco interesados en mudarse allí. Interesante historia, ¿no es sí, cierto? siempre ha ocurrido y ocurre, ¿no? A veces uno lee noticias que dicen fulano se mudaron a tal lugar, ¿no? Y un lugar que tenía un pasado misterioso, tenebroso, ¿no? Sí, con historias trágicas, ¿no? Un poco como acá estamos destacando, ¿no? Claro, acá en la ciudad de Buenos Aires, estas viviendas que tienen ese qué sé yo, ¿no? El Mirador del Ahorcado. La casona de San Cristóbal, que oculta la trágica historia de una familia. Se trata de una obra del célebre arquitecto italiano Virginio Colombo, que está ubicada sobre la avenida Entre Ríos. Una casona realmente
imponente, construida a principios del siglo pasado. En ruinas y tapiada y con las ventanas del frente abiertas como si alguien viviera allí. Hay un mito urbano que asegura que en su mirador se puede ver la figura ahorcada de uno de sus antiguos habitantes. Al menos eso dicen los vecinos de esta emblemática casona, como dijimos, obra del célebre arquitecto italiano Virginio Colombo, en el barrio de San Cristóbal, que al estar cerrada y deshabitada desde hace varias décadas, la envuelven varios misterios y pocas certezas. Ubicada en la avenida Entre Ríos, en 1077, a 2 cuadras de la autopista 25 de Mayo, el caserón fue levantado a principios del siglo XX con materiales traídos íntegramente de Europa. Pisos de roble, frescos y bronce decoraron el lugar. Según una nota aparecida en la revista Caras y Caretas en los años 20, la vivienda era prácticamente una mansión, ya que el living daba a la calle y desde afuera se podía observar un gran fresco y los techos pintados en dorado junto a importantes escaleras. Hoy poco queda de todo aquello. Según el sitio del gobierno porteño, la vivienda, que tiene una superficie edificada de casi 1.000 metros cuadrados, es un inmueble de un piso y tiene protección cautelar. Es decir, se puede modificar el interior, pero no la fachada. Se ubica en la Comuna 3. Adrián Dubinsky, miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal, explicó que la vivienda se llama, además de El Mirador del Ahorcado, Casa Anda. Ese era el apellido del zapatero que la mandó a construir. La historia comienza en 1926, cuando la familia Rocatagliata, conformada por Luigi del Cuerpo de Infantería del Ejército Italiano de Garibaldi, su esposa Glorieta y sus mellizos de 17 años, Emanuele y Victorio, se instalaron en el primer piso y dejaron la parte de abajo a un matrimonio de inmigrantes húngaros y a su bella hija Celina Amparo, de 16 años, relata Dubinsky. La tragedia se desencadenó cuando los mellizos se enamoraron de la joven y uno de ellos le dio un beso. El otro, enceguecido de celos, mató a su hermano y subió al palomar, donde se ahorcó. El padre, al presenciar la tragedia, padeció un infarto y falleció, mientras que la madre enloqueció por completo y quedó sola habitando la casa por un tiempo. Eso ocurrió el 17 de mayo de 1927. Para agregarle un ingrediente truculento más a la escena, cuentan que cuando se producen las muertes, una gran tormenta azotaba la ciudad de Buenos Aires y que por eso hoy, cuando hay tormenta, se puede observar a lo alto la figura del ahorcado, relata un hombre. Karina Bazán Carpintero, investigadora y autora del blog Habitantes de Buenos Aires, agregó que la vivienda contaba con un local abajo y 2 entradas. En el local, que hoy es una verdulería, los Anda fabricaban los zapatos, que luego eran vendidos en un comercio ubicado a 2 cuadras. El mirador en cuestión fue agregado por su segundo dueño, Rocatagliata, quien hizo un anexo para las palomas, cosa que en la época era muy común. Con el correr de los años, el edificio fue cambiando de dueños. Uno de los tantos fue una familia que practicaba los ritos de la religión umbanda. También se cuenta que mientras la casa se utilizó como inquilinato, antes de ser internado en el Borda, allí vivió Solaris, el mítico personaje autoproclamado extraterrestre, quien habría inspirado a Eliseo Subiela para su film Hombre mirando al sudeste. Hay varios mitos alrededor de la casona. Ninguno fue comprobado, asegura la investigadora, que se lamenta del estado calamitoso del inmueble. Está tapiado desde el 2008 con ladrillos y se ve un caño que la atraviesa y por donde sale agua. Pero además siento mucha pena, ya que al estar las ventanas abiertas, los pisos deben estar destrozados.
La lucha por rescatarla. A pesar de estar en ruinas, Casa Anda no le fue indiferente a los vecinos. Pablo Fernández, dueño de una inmobiliaria ubicada a pocos metros, dijo a La Nación que el inmueble está desocupado desde hace 11 años y que en algún momento estuvo intrusada. Ahora se comentan que los dueños serían 3 personas y que no estarían interesados en venderla. Es una pena, dijo, ya que se está cayendo a pedazos. Según Fernando Tuma, artífice de la reconstrucción de Casa Caliz, la intención fue recuperarla en el año 2018 con un proyecto similar. Este último fue un experimento clave, ya que hubo un trabajo en base a la ley de mecenazgo y se pudo rescatar en su formato original la casona de Colombo, construida en 1911 y ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2500. A raíz del éxito de ese proyecto, Tuma fue convocado por la Comuna 3 para salvar el mirador del Ahorcado. Fue después de que se viera en su frente un cartel de venta con la intención de demolerla. La Nación se contactó con la Comuna 3 para saber si el proyecto sería retomado, pero no obtuvo respuesta. Interesantes estas historias, ¿no?, que la ciudad tiene y que uno desconoce. Bueno, hoy pudimos conocer varias de ellas. Esta última, el Mirador del Ahorcado, el inmueble conocido como Casa Anda. Así que... Sí, digamos como que son todas historias que quedan instauradas, ¿no? A partir de hechos reales, también después empieza un poco, ¿no?, la fantasía. La fantasía, o cómo se va transmitiendo de persona en persona, ¿no?, estos hechos históricos de generación en generación, y se van a veces trastocando, ¿no? Así es. Queda la base, pero hay mucho también, ¿no?, de fantasía, como decís vos. Se genera todo, ¿no?, algo bastante complicado, ¿no?, de lo que fue a lo mejor el hecho originario, como fuimos destacando nosotros, que bueno, acá como lo comentan, por ejemplo, este último hecho fue terrible en el sentido de cómo a partir del enamoramiento de 2 hermanos, ¿no?, con una de las mujeres, y a partir del beso que le da uno de ellos a la chica, el otro hermano lo mata. Claro. ¿No es cierto? Muere el hermano. Muere el hermano, se suicida, el hermano se suicida después. El padre muere de un infarto, la madre queda loca. Claro, la mujer enloquece. Claro. Es decir, es increíble pensar cómo a partir de un hecho de estas características... Es que realmente fue algo impresionante. Bueno, vamos a seguir con esto. La próxima tenemos que hablar, me parece interesante, de un mural misterioso que fue uno de los más grandes de América del Sur. Y hoy está olvidado en una galería, ¿sabés de qué barrio? ¿Dónde? En el barrio de Once. Ajá. Así que... También pasan esas cosas, ¿no? De obras importantes que quedan en los subsuelos. Creo que uno de ellos es el mural de Siqueiros, ¿no? Sí, que fue rescatado. Pero esto es de un amigo nuestro. Uh-huh. ¿Te digo quién o lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Dale. Mejor, ¿eh? Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Seguimos con 30 años de rock nacional. En nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. Mandamos un cariño grande a Dora, a la mamá de Ricardo. Vamos a escuchar al grupo Aquelarre, un grupo emblemático de los años 70, en un tema muy particular que se llama Violencia en el Parque. Adelante, Fabricio. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, casi convierten tus manos en fuego mañana.
cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas, ay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio, y hoy seguimos un poco con estos segmentos en que recordamos las palabras, las reflexiones, los pensamientos de esos grandes artistas y esas grandes artistas que forman parte de la historia del arte universal. En este caso vamos a hablar de Joan Miró. Me acuerdo que este segmento lo empezamos hace poco relativamente con Lola Mora, una de nuestras grandes artistas argentinas. Bueno, hoy le toca el momento a hablar de Joan Miró. A mí particularmente Joan Miró es uno de los grandes artistas que admiro del siglo XXI, porque
su obra ha sido muy prolífera, ha sido una obra, nos ha dejado una obra en la que el artista se fue comprometiendo con los distintos momentos y contextos que le ha tocado vivir. Pero también se comprometió con su obra, ¿no? Reúne esto que es lo que realmente nos está hablando de un verdadero artista, en este caso de Joan Miró. Bueno, para recordar y refrescar un poco a la audiencia, ¿no?, acerca de este artista y ponerlos en contexto en el tiempo que le tocó vivir. Él nació en Barcelona en 1893 y muere en Palmas de Mallorca en 1983. Ha sido pintor, grabador, escultor, ceramista, uno de los grandes artistas españoles que ha trascendido las fronteras no solo de su país, sino de Europa, y forma parte de esta historia universal que nos compete a todas y a todos. Él durante mucho tiempo trabajó en algo que no tenía que ver con la actividad artística, que era en una droguería a raíz de los estudios que había realizado, de la cual se tuvo que retirar por un problema de salud, y como siempre fue realmente alguien que supo querer, supo apreciar y le gustó trabajar las disciplinas de arte, se dedicó de lleno al mundo del arte, ¿no? Él ingresa en la Academia de Arte en Barcelona y allí conoció las últimas tendencias artísticas, ¿no? Estas tendencias que, para ponernos en contexto, hasta casi 1920 estuvieron un poco atrapadas, dominadas por un expresionismo más formal, por los fauvistas, los cubistas, ¿no? Y en estas estéticas mucho la aparición del desnudo. Allá por el año 20 también viaja a París y ahí, bueno, tiene la oportunidad de conocer a Picasso y también a uno de los grandes dadaístas como Tristán Tzara. Bueno, acá empieza a bucear en los distintos géneros, en las distintas estéticas, en las distintas vanguardias, y su pintura empieza a cobrar una definición. Hay un fuerte cambio de la luz, elimina los contrastes. Bueno, además crea un lenguaje bastante fantasmagórico, bastante onírico. Él se incorpora al movimiento y al manifiesto surrealista. Allá en 1924 él firma el primer manifiesto surrealista porque compartía las inquietudes de estos y estas artistas, y además, bueno, estaba muy atrapado por lo que proponían en cuanto a sus ideales, ¿no es cierto? Pero también tuvo otra gran influencia, que es la de Paul Klee. De Paul Klee podemos decir que lo que él recoge es esa configuración lineal, esa creación de atmósferas y esos campos tan matizados, cargados de tanto cromatismo, ¿no? Casi por la década del 30 él viaja a Nueva York, allí le adquirieron algunas de sus telas. Bueno, su obra empieza a cambiar, pero a su vez también su obra se empieza a jerarquizar, porque ya tenía Marchand y coleccionistas que compraban su obra. Quizás después el giro de su obra se hace más conceptual,
porque bueno, también era la estética, el movimiento que influía por aquel momento, ¿no? Con la Guerra Civil Española, bueno, él tuvo que evadirse en un pueblo de su país, pero tuvo que salir de la escena, del centro, del ámbito artístico, por una cuestión, bueno, de seguridad personal y además porque, por supuesto, él no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba viendo que sucedía a su alrededor, ¿no? Acá su obra también tiene una gran influencia. Hay una obra muy fuerte de esta etapa en la vida de Joan Miró, una etapa en la que él le dedica realmente a la guerra, ¿no? Después, digamos, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, allá por la década del 50, 60, empieza sobre todo por la década del 50, el artista empieza a realizar varios murales de dimensiones muy importantes, incluso uno para la sede de la UNESCO en París, otro en la Universidad de Harvard, en el aeropuerto de Barcelona. Bueno, es como que se dedica mucho al muralismo, ¿no? Algo que también fue practicando, fue configurando en su mente a raíz de los viajes que pudo hacer. Y cuando hablo de practicar, hablo de porque él era un gran investigador con todas las técnicas, ¿no? Y sabemos que el hacer un mural significa hacer una maqueta, hacer un trabajo muy minucioso, en el cual quizás este aislamiento, ¿no?, que él tiene que abordar cuando se encuentra la primera época de la Guerra Civil Española, incluso de la Segunda Guerra Mundial, a él le sirvió para, bueno, poder recorrer y atravesar los distintos géneros. Pero bueno, ahora vamos a lo que les propuse, que es a las distintas frases, pensamientos, reflexiones de Joan Miró. Hay una que nuestra audiencia seguro debe conocer. Nunca sueño cuando duermo, sino cuando estoy despierto. Considero que para hacer algo en el mundo se ha de sentir amor al riesgo y a la aventura sobre todo. Saber prescindir de eso que el pueblo y las familias burguesas llaman porvenir. Trato de aplicar los colores como palabras que forman poemas, como notas que forman música. Un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca. Un cuadro es como el viento, algo que camina siempre sin descanso. Por ruin que haya sido el pecado, son más ruines los que con él se gozan. Cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y yo soy el primero sorprendido de lo que sale. Entiendo que un artista es alguien que entre el silencio de los demás, utiliza su voz para decir algo y que tiene la obligación que esto no sea algo inútil, sino algo que dé un servicio a los hombres. En su discurso de aceptación de la nominación como doctor honoris causa en la Universidad de Barcelona. Esto es lo que él dijo, ¿no? Me siento en la necesidad de alcanzar el máximo de intensidad con el mínimo de los medios. Al cabo de un tiempo de estar trabajando en un lienzo, puedo sentir cómo me estoy empezando a enamorar, con el amor que nace de la comprensión lenta. Son reflexiones realmente muy profundas y son sus visiones, ¿no?
porque cada artista se coloca frente a la tela o a un soporte y tiene una visión distinta. Algunos sabemos lo que ya vamos a hacer, si no, no nos podemos enfrentar. Y otros, como en el caso de Joan Miró, se sorprenden de lo que sale. Por eso hay todo este espíritu también surrealista en su obra, ¿no? Y acá hago mucho hincapié cuando él dice: cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Esto me parece maravilloso, porque es la experiencia de quien realiza el hecho creativo. Es la experiencia que puede tener cualquier persona que realiza un hecho creativo en los distintos géneros. Me parece que son reflexiones muy interesantes para tener en cuenta en el momento de abordar y reflexionar y estudiar la obra del artista, como también en el momento de pararse frente a un soporte y empezar a trabajar. Así que me parece una muy breve semblanza que hice de estas reflexiones, junto un poco muy rápidamente a lo que fue la trayectoria del artista, para que nuestra audiencia, se pueda quedar con esto y un poco reflexionar y llevar a cabo estas propuestas en todos los órdenes de la vida también, ¿no? Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, seguimos acá en Piso con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación, también entrevistas. Tenemos acá en nuestras manos el libro El Oficio del Tiempo, editado por Ediciones Enigma. Pertenece a Gabriel Antonio Sorbile, poeta, narrador, ensayista, gestor cultural, un hombre de una dilatada trayectoria con una vasta obra publicada, y es un gusto poder conversar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, Luis. Buenas noches. Encantado de escucharte. Bueno, un gusto. Estamos acá con Nora, con tu libro, tu último libro, y realmente, estamos en presencia de un libro versátil, ¿no? Porque es una novela, pero también aparecen muchas cosas que queremos que nos comentes, ¿no? Para nuestros oyentes y nuestras oyentes. Bueno, sí, este libro, como ya saben ustedes, surgió en el año 2001, es decir, el comienzo de la novela, y durante este año tuve la suerte, digamos así, de darla a leer a Sebastián Jorgi, a Silvia Marina Crespo y a Norberto Barleán. Y los tres me instaron a publicarla. Además se sumó Rubén Balseiro. Bueno, no me quedó más remedio que dedicarme a... Te atacaron por varios flancos, digamos. Sí, no me dejaron opción. Claro, pobre hombre. Yo te digo la verdad, Luis y Nora, era un poco reticente porque en realidad es una novela experimental. Que, como vos dijiste, tiene varias vertientes. Sí. Es decir, traté de hacer... Primero, yo tenía una cantidad enorme de apuntes de historia, periodísticos, en fin, y un contrapunto con un historiador, Alberto Lapolia, que ya falleció en el 2011. Bueno, todo eso conformaba la parte, digamos, experimental, ensayística. Sí. Bueno, entonces tuve que organizar una historia. Bueno, aparte de eso, está el alter ego de uno, que del escritor, y a su vez una serie de crónicas que están hechas un poco como un diario, que va llevando un tío mío que también falleció, que tuvo mucha influencia en mí, y es una historia paralela. A su vez hay un contexto familiar. El contexto familiar es la familia de mi padre, de 8 hermanos,
de padres italianos que vinieron en el primer cuarto del siglo XX, desde Italia, lógico, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso abrió un panorama enorme y tuve que ir conjugando las experiencias literarias personales, las familiares, las históricas, las políticas, y se me ocurrió hacer una especie de revisión de todo eso. O sea, dar un criterio particular, no decir que es la verdad, sino una interpretación por supuesto, de esa historia, digamos, ¿no? Abrir. Claro, porque imagínate que ustedes que la leyeron, ahí hay temas diversos que están planteados del lado, digamos, blanco y negro, o sea, también es gris, viste vos que hay cosas a favor, cosas negativas. Lo traté de ver de varias formas, ¿viste? Lo que me pareció pareció fantástico es como, si bien estamos hablando, y vos lo decís muy bien, ¿no? Que hay muchas cosas que te atravesaron y a partir de ahí se va gestando el libro, pero uno se siente totalmente identificado, ¿no? Porque vos tomás varios parámetros, tomás el parámetro de los inmigrantes, de cómo se constituye una familia acá, contás estas cosas que tenían que ver con esas famosas grandes discusiones que se daban en los almuerzos o en las cenas, ¿no? Por temas políticos. Por otro lado, yo sé, porque he conversado con vos acerca de tu pasión por el tema de la historia argentina, que aparece en el libro, y después, toda una serie de sucesos, por ejemplo, que compartimos los dos, y yo te lo comentaba el otro día, el famoso lugar donde vos y yo jugábamos de pequeños, y que había sido un antiguo manicomio, ¿no es cierto, David, allá en Devoto? Sí, mira, una pequeña anécdota. Hoy viajé en un taxi para acompañar a mi hija a Colonia Express, porque viajaba de nuevo a Uruguay después de haber venido a votar acá ayer, ¿no? Ajá. Y resulta que el tachero, salimos hablando del lugar Ajá. y él también lo conoció y jugaba al fútbol ahí. Y es increíble. ¿No? Increíble. Sí, el llamado hospital frenopático, que después se instaló en Lomas de Zamora. Ajá. Y yo vivía acá a 5 cuadras, porque en Villa Devoto, ¿viste? Sí, sí. Donde ahí estaba la familia de mi abuelo, que en la novela se llama Rocco, donde en esa esquina de Baigorria y el pasaje Boston, es una esquina grande. Bueno, ahí se hizo el primer terreno en el 29, con un crédito del gobierno creo que era de Irigoyen, al final de Irigoyen, y toda la historia que se da ahí, y yo venía a jugar también acá, ya estaba demolido el hospital, y que ahora es un barrio elegante. Sí, unas construcciones bárbaras, sí. Fenomenal, ¿viste? La verdad es lo poco residencial que va quedando. Y sí, ya te digo, ese lugar es el famoso potrero que nosotros poníamos arcos ahí y cada tanto íbamos a jugar. Exactamente. Así que capaz que los cruzamos, y mirá, seguramente, a lo mejor hasta jugamos de un lado y del otro, pero estuvimos ahí jugando. Nora te quería hacer una pregunta. Leyendo un poco, ¿no? Todo el libro donde hay mucha investigación, la verdad, mucho de tu parte, no solo desde la política, digamos, desde la historia, la situación social, sino también desde la filosofía. Y estaba leyendo una de las citas que vos hacés, que creo que está relacionado con esto que está escrito, que es: el tiempo, esa sustancia amarilla, ha caído sobre las viejas fotos, más para conservarlas que para perderlas. Creo que, esto también tiene un poco que ver con tu libro, ¿no? Conservar y transmitir todo esto, ¿no? Exactamente. Está atravesado por mucha melancolía también, ¿no? Hay una nostalgia sobre determinados momentos de la vida, por eso esas fotos amarillas que representan el tiempo que se va. Pero a su vez hay otra cosa que la vez pasada estaba hablando con Silvia Crespo, donde hay una frase que a ella le llamó la atención de André Gide, donde dice: todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo.
fíjate que en esta época muchas veces hablamos de eso, de que parece que todo pasa tan rápido que nadie se da cuenta de las cosas que ocurren. Exactamente. O por ahí te pasa delante de la vista y después de un tiempo dices, tenés razón, no lo analizaste, ¿viste? Pasó. Lo que pasa es que todo es tan vertiginoso, David, ¿no? Como Claro. que justamente falta ese tiempito, ¿no? Lo mejor como para Sí. La Tomar la velocidad de las conciencia. cosas. reflexionar, ¿no? Claro. Toma de Justamente conciencia. ustedes hablan de lo filosófico, que también tiene que ver, es una de las cosas que más le apasionó a Rubén Balseiro, porque es parte de las charlas que nosotros a veces tenemos sobre, viste, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han, Norberto Barriani y Rubén, ambos hablan mucho de la filosofía del surcoreano, Sí. que tiene que ver con este tiempo tan complicado, que por un lado es un avance tecnológico formidable y por el otro lado es como que el ser humano queda retrasado, ¿viste? Y aparte, si bien también aislado con su pensamiento, porque esta comunicación en realidad a veces es superflua, ¿no? Es como que falta esta toma de conciencia del otro y esa escucha Total. activa. Tal vez lo que falta es un poco de lo que pasaba en aquellos años que David relata un poco, ¿no? Que a lo mejor eran medios virulentos, pero por lo menos, digamos, se hablaba, ¿no? Se discutía, se debatía, y un poco lo que falta ahora, ¿no? Porque ahora es como que estamos en una gran democracia, pero en realidad cada uno está con su idea, pero no se permiten ese diálogo que a lo mejor desde las diferencias puede ser muy enriquecedor, ¿no? Totalmente, se evita el debate. En esa época era apasionado. Claro. Yo reconozco, hay cosas apasionadas, tal vez ahora, bueno, yo también en la novela hay críticas, autocríticas, bueno, vos lo viste, ustedes lo vieron, hay incluso hasta análisis de discursos que eran imposibles de cuestionar en su época. Claro, totalmente. Y yo me atrevo a las verdades absolutas. Exactamente, claro, imagínate, veníamos de una época donde la verdad es la única realidad o la realidad es la única verdad, ¿viste? Y a una etapa donde ahora la realidad son interpretaciones. ¿Te das cuenta? Esto es un cambio muy grande. Y yo también tengo una parte de lo que me parece que es verdad, pero ahora es relativo eso. En esa época ya era casi absoluto. Entonces, ante las verdades absolutas es muy difícil, ¿viste? A veces cuestionar. Pero era mucho más apasionado, más sincero, donde se jugaban ideas, ¿viste? Ahora no, ahora le tienen miedo a las ideas y se dicen, se califica, ¿viste? Claro. O descalifica. Exacto, bueno, ese es el tema. Claro, porque antes de pronto, frente a las diferencias, aparecían grandes manifestaciones, grandes producciones, aparecían los manifiestos de pronto, ¿no? En la cual a lo mejor había divergencias, pero eran productos teóricos, ¿no? Que estaban en juego. Claro, yo tuve la suerte, como vos también, bueno, en fin, hemos vivido etapas de muchos enfrentamientos, sin embargo, también hubo ejemplos de autocrítica y de reconocimiento al otro. Tenemos que entender que ya estamos en un tiempo en el cual podemos estar, como decíamos recién, con disidencias, con divergencias de opinión, pero vos no sos un enemigo, ¿me entendés? Exactamente. Entonces, el tema no pasa por aniquilar al otro. Uno puede enfrentarse de las ideas, ¿viste? Bueno, pero desde ahí, digamos. Una de las cosas, te digo la verdad, bueno, en la novela también está planteado todo eso, lo filoso, lo que es filoso, el lenguaje. Horacio González, el fallecido, él hablaba de las ideologías filosas, en el sentido que te cortaban las palabras, ¿viste? Pero acá se trata de palabras que son, en una etapa democrática, que son muy peligrosas de usar. Totalmente. No podés hablar de exterminar, eliminar, todas esas cosas, es una barbaridad, ¿viste? Y hay que decir las cosas como son. Mirá, hace poco estuve en un programa con Claudio Ainchil y salió el tema de la inteligencia artificial. Bueno, la máquina como está dispuesta tiende a pasarnos por arriba, directamente. Ahora, si nosotros no estamos a la altura de eso, o podemos superarla con la inteligencia nuestra, estamos fritos. La verdad, sinceramente, porque si vamos a ponernos incivilizadamente frente a una máquina, estamos perdidos. Y sí.
hay que Sí, superarla, me parece a mí, no hay que hacer un esfuerzo por lo menos. Así es. Es complicado ese tema, ¿eh? La verdad que Es muy complicado, es tan complicado ¿en que serio? desde altas esferas dijeron, paremos un poco porque nos llevan puesto. No, es que es así, mirá, yo tuve que empezar a leer, porque yo la verdad que no me gusta hablar de algo que no sé, ¿viste? Ujú. Trato de estudiarlo, y ahora sé un poco más, ¿viste? Del tema, y es bastante complicado, porque como está planteado tiende a reemplazarte directamente. Hay actividades que van a tener que pelearla mucho, ¿viste? Esto Sí, por los derechos. esto arranca, David, de los años 50 en adelante. Claro, Cuando lógico, empiezan pero los era- grandes era- cambios tecnológicos, Sí. lamentablemente. Es lo que siempre hablábamos, por ejemplo, con Osvaldo Rossi, con Sí. Rubén, bueno, tantas veces hablamos. Osvaldo también habla del avance tecnológico ponderado. Sí, digo, yo también lo pondero, pero en la medida que sea auxiliar del avance humano. Y no que te venga a reemplazar. Nosotros, claro, si Bueno. nos quedamos en retaguardia sonamos, digo. Esto es otro Tiene que tema. ser parejo. Otro tema que será Sí. quizás para tu próximo libro, ¿no? De escritura, la inteligencia Sí. artificial, porque este trata también de ayornarnos y de parar Sí. y de que tomemos conciencia y reflexionar acerca de nuestra historia. Y bueno, Sí, y cómo sí. nos vamos constituyendo. en Una el cosa aquí y importante, ahora. David, que Sí. no nos perdamos. Sí. El libro, Sí. ¿cómo se puede conseguir el libro? Bueno, mira, Porque- esta edición que salió ya está casi agotada. Voy a tratar de ahora... Bueno, muy de pedir bien. otra, sí, y se distribuyó mucho. Igual me prometieron, Graciela Lillardi es la directora, ¿no?, de Sí. Enigma Editores, que se iba a distribuir en las librerías de la Avenida Corriente, en algunas más importantes, ¿no? Vamos a ver. Yo a veces prefiero encarar yo mismo al que quiere comprarla Está bien. que Directamente. confiar en la librería, pero de cualquier manera yo te digo, cualquiera que quiere comunicarse conmigo lo puede hacer a mi correo davidsorbilie@gmail.com Perfecto. directamente y bueno, bien, igual estoy en Facebook, en diversos lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esas son diferentes formas de tomar contacto Sí. con vos. Acá Nora te quería Claro. hacer una No, pregunta. no, ya se la... Sí, dale. No, te estaba hablando, pero justo me cortó Luis. No, era esto de que este sentido de este libro, cuando vos lo encaraste, que te Sí. llevó 20 y pico de años, ¿no es cierto? Sí. Era Sí. que sentarse un poco, que la gente también tome este tiempo de sentarse a reflexionar un poco acerca de su pasado, cómo nos vamos Sí. constituyendo como personas, cómo se va construyendo nuestra subjetividad, porque si no tenemos en cuenta nuestro pasado, si no nos detenemos, Sí. no hacia dónde vamos, ¿no? Si no pensamos eso. Exactamente. Sí, para evitar inclusive cometer los mismos errores. En esa novela, que yo trato con varios familiares, que eso es real, yo iba a verlos a cada uno y con cada uno le encontraba lo positivo, algunas otras cosas que no, pero me llevaba bien con cada uno. En cambio, todos esos juntos no podían conciliar. Claro. Era igual que la historia del país, ¿viste? En un determinado momento se hace una grieta, como llaman a la grieta de ahora, pero en realidad eso es viejo. Y se hacía una grieta familiar y había una tanda que era para un lado y otra para el otro. Claro. Tremendo, ¿viste? Y yo lo viví, de chico eso lo vi. Y yo digo, le decía a mi papá, ¿cómo puede ser? Le digo, yo me veo con fulano mecano, no me llevo todo bien. Cuando ustedes no se pueden juntar. Era el rencor, era muy apasionado, muy fuerte. ¿Y qué te todo decía él, David? Bueno, con mi padre, él era muy muy tosudo en muchas cosas, la ideología especialmente, era muy peronista, pero de la primera época. Él vivió muy fuerte todo eso, pero como un militante, como un trabajador, nunca Sí. recibió nada de eso, sino Sí. fue a pura idea, digamos, un trabajador. Y bueno, él marcaba los errores de los otros, ¿viste? Hasta que en el último tiempo, claro, sí, en el último tiempo pudo dialogar conmigo y yo me sentí satisfecho porque él empezó a escribir Muy y lindo, dialogábamos sí. muchísimo y empezamos a intercambiar ideas y yo le hacía reconocer errores de él y él a su vez me enseñaba, ¿no? Bueno, qué lindo eso, David. Pero yo no pude publicar esta novela también porque él partió
y hay cosas que yo no sé si él la hubiera admitido totalmente. Hay algunas opiniones sobre familiares, inclusive que él, en fin, les había conocido el lado malo, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Y era un poco rencoroso en ese aspecto, lo tengo que reconocer. Pero bueno, es propio de una época. Él veía, Seguro, él claro. veía la hilacha, vos pudiste ver lo otro. Claro, sí, él a veces no confiaba, ¿viste? En fin, eso pasaba hasta con el tema religioso, porque él era, digamos, era muy cristiano, siempre lo decía, pero desconfiaba de los curas. Claro. Entonces, eso venía de la época de cuando se agarraron en el 54, imagínate. Sí, 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 Yo sí. tenía 4 años ahí. Claro, chico. Así que bueno, todo eso está volcado a la novela de alguna forma. Y otra de las cosas que yo insistí es hay un montón de citas, ustedes lo han leído, Sí, ¿verdad? Sí, sí. mucho. Bueno, es propio de volver a releer la obra de otros, ¿viste? Las Sí. ideas de otros, porque Claro. en realidad es la reescritura que yo trato de hacer, ¿viste? Que Pero- todo vaya circulando, ¿entendés? Fantástico. Que sea una novela circular. Bueno, David, te felicitamos, nos tenemos que ir yendo porque ya viene el próximo programa. Sí, ya está. Te felicitamos por este Gracias. nuevo libro, te deseamos mucha suerte y seguimos en contacto. Sí, cómo no, Bueno. Luis, un abrazo Bueno. inmenso. Hasta muy Hasta pronto, pronto. David. Hasta luego, Chao, chao, querido. chao. Chao, chao. Bueno, Ya está, qué bueno, ya se nos sí. fue el programa. Bueno, muy interesante Conversar con David como Sorvile. siempre, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración. Quédense acá en el aire porque ahora viene un programa sobre Racing y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños Es algo digno para celebrar. Muchas gracias.